Hola, bienvenidos al episodio 12 de este comentario al Evangelio según San Marcos que estamos haciendo en el curso de Biblia de la Parroquia del Santísimo Redentor. Hoy vamos a comentar los versículos 1 al 37 del capítulo 7 y lo hemos titulado La pureza y la vida. Después del episodio anterior en el que asistimos a la multiplicación de los panes y los peces, una cumbre en el relato evangélico, hoy entramos como en un valle. Jesús regresa a sus discusiones con los fariseos y escribas y hoy va a abordar el tema de la pureza. Leemos. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Los católicos tendemos a relacionar el tema de la pureza con la sexualidad. Si alguien dice tener pensamientos impuros, es que está teniendo fantasías sexuales. Un pensamiento impuro para los judíos de esta época sería imaginarse una hamburguesa con queso. Para estos judíos que rodean a Jesús, el tema crítico central de la pureza es la comida. Según el libro del Levítico en el Antiguo Testamento, hay alimentos impuros que no pueden comerse en ningún caso, como el famoso cerdo, pero también otros animales. Todos los animales acuáticos que carecen de escamas no pueden comerse, son impuros. Por cierto, la palabra puro es kosher. Comida kosher es comida pura, comida adecuada para el consumo de un devoto judío. Comida no kosher es, por ejemplo, la carne de cerdo y lo que estaba diciendo que es los mariscos. Todos los animales acuáticos sin escamas, como los cangrejos, las gambas, las calamares, los pulpos, no se pueden comer según la ley judía. Hay alimentos puros que si se mezclan entre sí se vuelven impuros, por ejemplo, la hamburguesa con queso, es decir, carne con productos lácteos. Y el caso con el que nos encontramos hoy en el Evangelio es que antes de comer uno además tiene que hacer algunos ritos de purificación. No se trata de higiene, todos nos lavamos las manos antes de comer, especialmente con el COVID. No es una cuestión de higiene, es una cuestión religiosa lo que está aquí en juego. Bien, aunque estas costumbres nos resulten extrañas, todas las culturas tienen sus propios códigos de pureza. La antropóloga británica Mary Douglas lanzó en los años 1960 una teoría sobre la pureza que me parece interesante. Según ella, los códigos de pureza son expresiones del orden. La impureza es una transgresión a un sistema de ordenamiento. Dicho de otro modo, es impuro algo que está fuera de su lugar en ese sistema de orden. Ejemplo, la salsa de tomate. La salsa de tomate sobre los espaguetis, perfectamente puro. La salsa de tomate sobre mi camisa es impura, ensucia la camisa, no porque en sí mismo tenga algo de malo, no, está fuera de su sitio. Poner los zapatos encima de la mesa sería impuro, mientras que en el suelo los zapatos están en su sitio. Bien, pues según Douglas, las culturas expresan su sentido del orden mediante normas de pureza. Todas las culturas tienen sistemas para crear orden
en el universo. Los humanos no podríamos vivir en un universo totalmente desordenado, caótico. Especialmente esto es muy evidente en los niños que crecen sin normas, sin reglas, sin límites, sin cosas que les contengan y coloquen los elementos en su sitio, aunque sean normas arbitrarias, no maduran bien, no crecen como personas sanas y capaces de gestionar la vida. También los adultos. Las culturas nos ayudan a ordenar nuestra realidad colocando los distintos elementos materiales y no materiales en su sitio. Pues bien, ante estas normas de pureza, Jesús dice lo mismo que ha dicho para las demás normas. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Las normas están hechas, también las normas de pureza, para ayudar a la vida, para ayudar al florecimiento de la vida y no para ahogarla, como a veces sucede. Veamos cómo responde Jesús a estos ataques de los fariseos y los escribas que han venido desde Jerusalén. Leemos. Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Dejáis de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. El sentido del orden en sí es importante, pero no es lo último. Lo último solo es Dios. En todo caso, estas normas son lo penúltimo o lo antepenúltimo. Jesús acusa a los fariseos de haber sustituido la voluntad de Dios por su propio sentido del ordenado y lo correcto. Y este sentido del ordenado y lo correcto nunca podrá llegar al corazón humano. Solo Dios y las otras personas, ¿no?, pueden llegar a nuestro corazón. Lo otro está bien, pero no puede ocupar el lugar de Dios. Las leyes religiosas no pueden ocupar el lugar de Dios. A continuación, Jesús pasa a la ofensiva y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, descartáis tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, vosotros afirmáis: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso, le permitís no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anuláis la palabra de Dios por la tradición que vosotros mismos os habéis transmitido. Y como estas, hacéis muchas otras cosas. Aquí se está refiriendo Jesús a una treta legal que parece ser usaban los fariseos. Según la Torá y según la ley humana, ¿no?, hay que cuidar de los padres ancianos con los bienes que uno tenga. Pues bien, si uno declaraba ofrenda al templo, la palabra técnica era corbán, una propiedad suya, pues esa propiedad quedaba al margen de esa ayuda obligada a los padres, ¿no?, probablemente con la intención de recuperarla después. Es decir, una treta legal para no desembolsar esa cantidad para ayudar a los padres utilizando una supuesta ofrenda al templo. Decimos que quien inventó la ley inventó la trampa, ¿no? Y las leyes, por supuesto, pueden manipularse para ponerlas al servicio de nuestros intereses. Pero Dios no. Dios no se deja manipular y su voluntad es que practiquemos la compasión y la fraternidad. Vamos a seguir leyendo
y vamos a entrar al más puro, o regresar al más puro estilo del sándwich marcano, al tema de la pureza de los alimentos que habíamos dejado aparcado. Leo. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escuchadme todos y entended bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera vosotros sois capaces de comprender? ¿No sabéis que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en el retrete. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Las palabras de Jesús aquí son bastante evidentes y no requieren mucha explicación, a mi parecer. Jesús entiende que la verdadera pureza no es esa pureza de las reglas alimenticias u otras reglas que mantienen el orden, sino la bondad o la maldad, en el caso de la impureza, que sale del corazón humano, nuestras decisiones de hacer el bien o de hacer el mal. Un apunte sobre la última frase de este pasaje. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. En algunas ediciones de la Biblia esta frase aparece entre paréntesis, cosa que me parece una buena decisión, porque no son palabras de Jesús, es un comentario que hace Marcos a las palabras de Jesús. Y hay buenas razones para pensar que Jesús, de hecho, no consideró puros todos los alimentos. ¿Por qué? Porque después de su muerte y su resurrección, cuando el cristianismo empezó a expandirse fuera de Israel, una de las cuestiones que se plantearon y que causaron más conflicto entre cristianos fue si seguían vigentes o no las normas kosher, las normas de la pureza ritual, especialmente en la comida. Había cristianos, como Pablo, que decían que eso para los judíos está bien, que conservan sus costumbres, pero para los no judíos no había por qué imponerles esas normas. Y había otros, por ejemplo Santiago, el hermano de Jesús, probablemente la comunidad que está detrás del Evangelio según San Mateo también estaría en esta línea, que se opusieron, a veces con mucha agresividad, a la posición de Pablo, diciendo que esto estaba en la Biblia y que había que seguir cumpliéndolo, ¿no? Este conflicto creo que no se hubiera planteado si Jesús hubiera dejado claras las cosas. Si Jesús hubiera declarado que todos los alimentos son puros, no se hubiera dado este conflicto. Este conflicto se da porque probablemente Jesús no se metió en esto, porque no era un problema en su cultura. En su cultura eran todos judíos, todos evitaban ciertos alimentos, él no entró ahí, ¿no? Sí que reaccionó y enseñó contra esta obsesión por la pureza, como hemos visto hoy. Obsesión por la pureza que tiene el efecto colateral de excluir ciertas personas, ¿no? Y eso es lo grave. Seguimos leyendo. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Jesús no habla aquí de sentimientos, sino de decisiones. Lo que le importan son los deseos que alimentamos y que terminan en decisiones. Nuestras decisiones normalmente están soportadas por el deseo. Y el deseo crece cuando la alimentas. Hay una frase de Lutero, ciertamente, que dice: no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero puedes evitar que haga un nido con tu pelo. ¿Qué quería decir?
que no puedes evitar ciertos pensamientos, ciertas emociones o ciertos deseos, pero puedes no alimentarlos, ¿no? Para que no desemboquen, no se descontrolen y desemboquen en decisiones que hacen daño. Eso es lo impuro. Eso es lo impuro según Jesús. Vamos a seguir leyendo y lo que viene a continuación es el segundo viaje de Jesús fuera de su tierra, fuera de Galilea, fuera de esa región habitada por los judíos y por lo tanto religiosamente uniforme, hacia tierra pagana. Recordamos que hace unos capítulos Jesús salió hacia el este, cruzando el mar de Galilea, pues ahora va a ir hacia el oeste, hacia el mar, y una vez llegado a la costa va a continuar hacia el norte, hacia la región de Tiro. Tiro es una de las ciudades más antiguas de la humanidad, tiene casi 5.000 años y existe todavía hoy. Es una ciudad relativamente pequeña, unos 100 y pico mil habitantes, en la costa del Líbano, a unos 20 kilómetros al norte de la frontera con Israel y a unos 70 kilómetros al sur de la capital del país, que es Beirut. Pues bien, Jesús, son unos 3 días de camino, unos 100 kilómetros. Va hacia la costa, sube hacia el norte y en la región, esta región pagana, entonces habitado por fenicios o sirofenicios, era el término técnico del grupo étnico que habitaba esta región, o mayoritaria en esta región, ahora es Líbano, pues Jesús entra en esta región pagana de los sirofenicios y allí tiene este encuentro sorprendente. Vamos a leerlo. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: «Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perritos». Pero ella le respondió: «Es verdad, Señor, pero los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos». Entonces él le dijo: «A causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija». Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Solo hay 2 personas en los 4 evangelios que hacen cambiar de idea a Jesús. Una es, a ver si se acuerdan, una es su madre, María, en la escena de las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio según San Juan. La otra es esta mujer anónima, porque no sabemos ni su nombre, pagana, se encuentra con Jesús como una madre desesperada, ¿no? Porque su hija está muy mal. Y le hace esta petición. Y Jesús reacciona de una manera displicente, un poco desagradable, bastante desagradable. Y esta mujer muestra una humildad y una fe tan grandes que Jesús dice: «Vale, que se haga lo que tú quieres», ¿no? Realiza un milagro que por lo menos parece ser que no estaba inicialmente dispuesto a realizar. Es muy interesante este contraste, ¿no? entre esta cerrazón de los escribas y fariseos en tierra judía y esta apertura y esta humildad y esta fe de esta mujer pagana. Y el contraste es intencionado por parte de Marcos, ¿no? Que muy probablemente Marcos participó en la misión cristiana a los paganos, la primera gran misión evangelizadora fuera de Israel, después de la Pascua, después de la muerte y la resurrección de Cristo, y probablemente al escribir esto, pues está influenciado por esa
acogida tan buena que dieron muchos paganos al Evangelio, ¿no? Y esa resistencia que encontró en algunos judíos. Y, y bueno, esto yo creo que hoy no tenemos por qué leerlo en clave judíos, los judíos que malos eran, sino tantas veces las personas religiosas, que somos religiosas, ¿no? Nos quedamos en las normas, en las reglas, en el orden, y no estamos dispuestos a abrirnos al Evangelio y otras que vienen de, pues a lo mejor de una ignorancia o incluso de un rechazo, pues se abren a Cristo con humildad, ¿no? Con una gran humildad. Bueno, lo dejamos ahí. Bien, vamos a plantear las preguntas de hoy, que son: ¿en qué medida las reglas y el orden nos ayudan a vivir? ¿Y en qué medida ahogan la vida? ¿A quiénes excluyen nuestros sistemas de orden? ¿Y cómo nos invita Jesús a salir de nuestros esquemas mentales? Que tengáis buena semana. Nos vemos en el próximo episodio.